Ok, vamos a terminar este curso. Esta va a ser la última clase que vamos a tener de la clase de la materia de análisis numérico. Y vamos a terminar con la ley del coseno. Pues bueno, si ustedes vieron el video anterior, pues vimos la ley del seno, la cual se utiliza para encontrar un lado o algún ángulo de un triángulo. Un triángulo cualquiera, generalmente un oblicuángulo, es decir, un triángulo que no es rectángulo. Pero bueno, se puede utilizar esa ley para cualquier triángulo. Aquí en la ley del coseno también se utiliza para encontrar ya sea un ángulo o un lado de un triángulo que no conozcamos, pero ahora nosotros tenemos nuestros tres ángulos, ya saben, los nombramos con letras mayúsculas A, B y C respectivamente. Y también tenemos tres lados que reciben su nombre con letra minúscula y son opuestos al ángulo, es decir, vemos que tenemos el ángulo A mayúscula y opuesto a él tenemos el lado A minúscula. Tenemos el lado B minúscula y tenemos opuesto a él el ángulo B mayúscula. Y pues también tenemos el lado C opuesto al ángulo C. Ahora, si las dos leyes se utilizan para lo mismo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en los requisitos para aplicar esta ley del coseno. Recordemos que para la ley del seno necesitamos saber una pareja de datos, es decir, si yo quiero saber cualquier lado, yo tengo que conocer ya sea una pareja, es decir, ya sea A con A, B con B o C con C, más otro dato extra cualquiera. Es decir, tengo que conocer una pareja y otro dato extra, el que sea, ya sea un lado o un ángulo. Para la ley del coseno, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos que obviamente utilizar cualquier triángulo. Y a diferencia de la ley del seno, aquí lo que necesitamos conocer para aplicar esta ley es conocer un ángulo y los lados que lo forman, o conocer los tres lados. Es decir, que para aplicar esta ley yo tengo que conocer un ángulo, el que sea. Vamos a agarrar A, tendría que conocer A para aplicar esta ley y los lados que lo forman. ¿A qué se refiere con los lados que lo forman? Pues a estos. Estos son los lados que conforman el ángulo A. ¿Cuáles son? C minúscula y B minúscula. Si yo quiero aplicar esta ley y conozco el ángulo C, ¿qué lados tengo que conocer? Pues el A y el B. Y lo mismo para aquí. Si conozco el ángulo B y quiero aplicar la ley del coseno, yo debería de conocer el lado C y el lado A. Pero también tenemos otra opción, que es conocer todos los lados, o sea, los tres lados que conforman el triángulo. Conocer este y este. Bueno, y aquí pues lo único que tendríamos que buscar serían los ángulos, ¿no? Pero pues esa es la manera en la que nosotros aplicaríamos la ley del coseno. Entonces vamos a hacer dos ejemplos, uno para hallar un lado y otro para hallar un ángulo. Pero bueno, antes de eso tengo que darles obviamente las fórmulas para hallar la ley del coseno. Esta es la fórmula que estaríamos usando para encontrar el lado A o el ángulo A. Como ven, parece un poco enredosa, pero es muy sencilla, ya van a ver. Nosotros tenemos que, para encontrar el lado A, tenemos que A al cuadrado, no se nos olvide que aquí hay un cuadrado, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de B por C por el coseno de A. Si lo decimos así, puede ser muy difícil de recordar, pero ¿qué tal si lo vemos de otra manera? Digamos que yo quiero encontrar el lado A, ¿no? Entonces, yo diría que el lado A al cuadrado es igual a la suma de los otros dos, cada uno con su cuadrado, es decir, a los lados que no son A, menos 2 veces la multiplicación de esos mismos lados. Si se fijan, aquí tenemos B, C, y aquí también otra vez tenemos los mismos lados, por el coseno del ángulo, que es igual a este. Vamos a replicarlo con los otros lados. Para encontrar B, nosotros tenemos B al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado cada uno
a más al cuadrado menos 2 veces los lados que no son el que estamos encontrando por el coseno del ángulo opuesto al lado. Si se fijan, aquí tenemos aquí tenemos a cuadrado y de este lado tenemos coseno de a. Si se fijan, aquí tenemos b cuadrado y aquí tenemos coseno de b. Y los otros dos datos que usamos son los lados que no son el que nosotros deseamos encontrar. Para c, ¿cómo sería? Pues bueno, sería igual. C al cuadrado es igual a la suma de los dos lados que no estamos buscando al cuadrado cada uno, menos 2 veces la multiplicación de esos mismos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado. Como ven, no es difícil una vez que entendemos cómo es que se construye esta fórmula. Y ahora sí vamos a proceder con los ejemplos. Ejemplo número 1. Hallar la medida del lado B. Bueno, aquí tenemos nuestro triángulo. Tenemos aquí dos lados y un ángulo. Y nos piden la medida de este lado. Pero si se fijan, no tenemos los nombres de los ángulos. ¿Cómo se nombraban los nombres de los ángulos? Pues bueno, se nombran opuestamente al lado. Si nosotros tenemos aquí B, su opuesto va a ser este, por lo cual este va a ser B. Y bueno, los otros dos lados que nosotros querramos nombrar dan igual. Simplemente el que importa, porque aquí ya nos dan un nombre, es este ángulo. Pero efectivamente lo nombramos bien. Y ahora vamos a seguir. ¿Cuáles eran los requisitos? Conocer o los tres lados del triángulo, que en este caso no los conocemos, por eso nos piden eso, o un ángulo, tenemos tenemos B, y los dos lados que lo forman, ¿los tenemos? Sí. ¿Cómo se llaman estos lados? Pues bueno, si nosotros aquí arriba le pusimos A, este va a ser A. Y si a este le pusimos C, pues este va a ser C. Entonces, quedémonos con eso, que aquí es A y aquí es C. Ahora, tenemos nuestras tres fórmulas. ¿Qué es lo que nos piden? El lado B. Entonces, ¿cuál es la que vamos a utilizar? Pues la que tenga, obviamente, B despejada. Entonces, a las otras dos, lo único que hacemos pues es las borramos. ¿Qué procedemos a hacer? Pues procedemos a sustituir los datos que ya tenemos. Ya tenemos A, pues que es 33. Tenemos C, que es 18. Y tenemos otra vez A por C. Bueno, en este caso es C por A, pero es lo mismo. Por el coseno del ángulo B. Ya tenemos el ángulo B. Simplemente lo escribimos. ¿Qué hacemos ahora? Pues desarrollamos. Vamos a desarrollar. Tenemos que 33 al cuadrado es 1089 y que 18 al cuadrado es 324. Ahora esto es menos 2 veces multiplicar 18 por 33 que nos da 1888 por el coseno de 40. Si nosotros hacemos esto primero, porque recordemos jerarquía de operaciones, la multiplicación va antes que la suma y la resta, pues por eso se hace primero esta multiplicación. Y nos queda que el resultado es menos 910.06. Lo único que nos resta hacer es hacer esta suma y después restarlo. Y tenemos que ahora B va a ser igual a 502.93. Pero esto es al cuadrado, recordemos. Si nosotros lo dejamos así, eso está mal, porque nosotros nos piden la medida del lado B. Y nosotros tenemos aquí B al cuadrado. ¿Cómo despejamos esta B? Simplemente su inverso. ¿Cuál es el inverso de la potencia cuadrada? La raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 502.93 es 22.42 metros. Y ahora sí, pues es un poco más, bueno, es mucho más congruente que el lado B mida esto a que mida
502.93, ¿no? Entonces, ojo con eso. No se vayan a confundir, no lo vayan a dejar así en el examen porque va a estar mal. Y pasamos al último ejemplo. Ahora nos piden un ángulo. En la pasada nos pedían un lado. Ahora vamos a ver cómo se saca un ángulo. Primero que nada tenemos que ver cuáles son los datos que tenemos y saber si podemos aplicar la ley del coseno o no. No tenemos ningún ángulo, pero sí tenemos la medida de los tres ángulos, de los tres lados, perdón. Entonces, sí se puede aplicar la ley del coseno. Ahora, ¿qué fórmula vamos a usar? Pues bueno, ¿qué es lo que nos piden? El ángulo C. Entonces, pues lógicamente nosotros vamos a agarrar la que tenga el ángulo C en su fórmula, ¿no? Entonces, borramos las dos, ponemos la del ángulo C y pues pasamos a escribir nuestros datos. Bueno, en este caso, antes de escribir nuestros datos, lo que tenemos que hacer es despejar el ángulo C de la ecuación. En la pasada ya teníamos el lado despejado, ya teníamos que nos pedían un lado y ya lo teníamos despejado. Pero ahora nos piden este ángulo y tenemos que quitarle todo lo que le estorba para poder encontrarlo. Entonces pasamos a escribir nuestra ecuación. Primero nos deshacemos de estos dos términos. Estos dos términos, aunque la A no se vea, tienen un signo positivo. Entonces, si tienen signo positivo o están sumando, pues pasan del otro lado restando, a ambos con su signo negativo. Ahora, ¿qué le estorba a nuestra C? Pues le estorba un coseno, pero antes de eso le estorba todo este término. ¿Qué está haciendo todo este término? Ojo, mucha atención aquí. Todo esto está multiplicando, por lo cual va a pasar del otro lado dividiendo, pero con el mismo signo. Porque su operación lo que está haciendo es multiplicar. Ojo, no está restando, a pesar de ustedes que aquí ven un menos, no. El menos lo único que representa aquí, en este caso, es que esta cantidad es negativa o se va a multiplicar por negativo, por dicho. Entonces, para despejarlo, simplemente lo pasamos dividiendo y se queda con el mismo signo. Ojo ahí. Y bueno, para despejar la C, lo único que aplicamos es, bueno, aquí lo volteé para que se viera mejor lo que estamos haciendo, pero pues es lo mismo, simplemente moví del lado del coseno al lado izquierdo. Bueno, ahora sí, para despejar el coseno, pues se aplica coseno inverso o arcoseno, es lo mismo. En la ley del seno, pues estuvimos aplicando senos inversos o arcosenos. Aquí vamos a estar aplicando, perdón, en la ley del seno estuvimos aplicando senos inversos y aquí vamos a estar aplicando arcocosenos, disculpen. Bueno, ahora que ya tenemos despejado nuestro ángulo, pues ahora sí nada más nos queda sustituir los valores que ya tenemos. Comenzamos por sustituir todo lo que hay arriba. C al cuadrado es 26 al cuadrado es 18 al cuadrado y b al cuadrado es 14 al cuadrado. ¿Cómo sabemos esto si no tenemos los nombres? Pues lo acabamos de ver en el ejemplo anterior. Si este se llama A, pues su opuesto se va a llamar A. Si este se llama B, su opuesto se va a llamar B minúscula y lo mismo para C. Entonces vamos a dejar nada más eso subrayado. Y ahora sí. Como pueden ver, concuerdan perfectamente A, aquí está también, 18, B 14 y C 26. Entre menos 2 multiplicado por A por B. Ahora, si nosotros hacemos esto, pues bueno, 26 al cuadrado es 676, 18 al cuadrado es 324 y 14 al cuadrado es 196. Ojo, ¿por qué el signo no se fue? ¿Por qué el menos no se fue? Porque como ya hemos visto en muchas clases, no es igual si yo tengo menos 14 paréntesis al cuadrado
que si solo tengo 14 al cuadrado. Aquí los paréntesis están indicando que esta potencia, este cuadrado, va a afectar a todo lo que hay adentro, es decir, va a afectar al signo y va a afectar al número. Si nosotros solo lo tenemos aquí, pues bueno, el exponente nos indica que solo está afectando al número. Entonces es algo a tener en cuenta. Voy a escribir de nuevo los nombres. Y ahora sí. Bueno, lo único que nos queda hacer es desarrollar estas restas y nos quedaría coseno inverso de 156 sobre 504. Bueno, para resolver esto, como ya les dije, solo lo que tienen que hacer es ingresar a su calculadora y en caso de que esté en la calculadora de Windows, tienen que ir al botón de que dice trigonometría, apretar la segunda opción y apretar la función que dice cos a la menos 1, coseno inverso. O en caso de que tengan una calculadora física en su casa, es apretar Shift y después apretar coseno. Y pues el resultado sería 71.96 grados. Entonces esto es todo por la clase y va a ser todo por la materia también. Recuerden que el examen es la siguiente semana. Hoy les subo su actividad número 6 me parece. No estoy seguro si es la 6 o es la 5. Pero bueno, igual se las estaré subiendo. Y en la semana estaremos platicando de cuándo se les conviene mejor o cuándo se les acomoda mejor hacer el examen. Bueno, sin más, pues me despido. Gracias por darme la oportunidad de darles clases. De verdad, yo aprendí mucho, igual que y espero que ustedes también hayan aprendido. Aunque haya sido mucho o poco, yo espero que ustedes se hayan llevado algo, ¿no?, de esta materia, que es lo más importante. Bueno, sin más que agregar, muchas gracias y espero que les vaya muy bien en su examen.